bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia. Importante que conozcan que tendremos en breves instantes a nuestro primer invitado de la mañana, el doctor Julio López, viceministro del área de atención de salud pública. Esto a propósito del tema del momento, 6 casos confirmados de coronavirus, solamente uno de ellos en estado crítico y bajo pronóstico reservado. En una interesante entrevista que no pueden perderse más adelante. Hasta tanto, quiero contarles que para combatir eficazmente el coronavirus es indispensable tomar medidas de prevención. En el siguiente reportaje que vamos a presentarles, ustedes podrán conocer más sobre esta enfermedad, los síntomas y las recomendaciones que deben seguir. Veamos. Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. Generalmente causan infecciones leves a moderadas en las vías respiratorias superiores como el resfriado, pero también pueden causar enfermedades más graves como bronquitis y neumonía. El coronavirus puede transmitirse de persona a persona. El contagio se produce generalmente a través de las gotitas respiratorias que se expulsan cuando alguien con el virus tose o estornuda y usted las respira. También al tener contacto personal cercano como tocar o estrechar la mano y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos sin antes lavarse las manos. Los síntomas comienzan entre 2 y 14 días después de la infección. Fiebre mayor a 38 grados, tos seca, dificultad para respirar, cansancio, dolor torácico, dolor de cabeza y de garganta, secreción nasal, malestar general. Y de cada 100 personas, el 80% tiene síntomas muy leves. Un 15% tienen síntomas muy parecidos a los de la gripe común. Es el 5% restante el que a veces el que llama la atención y el que nos preocupa. Ese 5% tiene comorbilidades, ser diabéticos, obesos, tercera edad, o simple y llanamente tener un sistema inmunológico deprimido, ¿no? Ese 5% que ingresa al hospital es manejado en muchas ocasiones en UCI, pero aún así, de ese 5% apenas un 2% fallece. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna para combatir la infección por coronavirus. Por eso mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Usar gel antiséptico, evitar tocarse la cara, la nariz o la boca con las manos sin lavar, evitar el contacto cercano con personas enfermas, limpiar y desinfectar las superficies que toca con frecuencia. Además, acudir a sitios masivos, el tratar de cubrirme con pañuelos o con el codo en caso de estornudo, evitar ir a trabajar o a escuelas en caso que tenga un cuadro respiratorio. Es indispensable la corresponsabilidad ciudadana y reforzar las medidas de prevención. Informó Roselena Vázquez. Amigos televidentes, y como lo habíamos anunciado, tenemos en nuestros estudios la presencia en vivo del doctor Julio López, viceministro en Atención Integral de Salud Pública. Gracias por acompañarnos, doctor López, buenos días y bienvenido. Rápidamente repasar aquella información que creo que es esencial para evitar que el pánico siga apoderándose de la población. Exactamente, existen 6 casos confirmados de coronavirus. Sí, efectivamente, tal como lo anunciara la señora ministra el día de ayer, se sumaron 5 nuevos casos confirmados, entre los cuales evidentemente está el círculo cercano del caso índice, del caso original, con la diferencia de que estos casos son casos que tienen sintomatología leve, ¿no? Como lo hemos venido diciendo ampliamente para que la ciudadanía lo conozca, el 80% de los ciudadanos que contraen la enfermedad son sintomatología leve. Entonces, y esa es la situación en este momento. Ahora, doctor López, ¿cuál es el estado de la paciente índice, de aquel caso importado que llega al país de España, esta compatriota nuestra que estaba viviendo en España y que llega primeramente sin presentar sintomatología y luego pues se complica? ¿Cómo está ella? Sí, se mantiene, como habíamos anunciado, el estado es crítico. El estado es crítico, recordemos que es una paciente adulta mayor que tenía algunas enfermedades, unas comorbilidades, entonces evidentemente el estado es crítico, el pronóstico sigue siendo reservado, no hemos tenido mayores modificaciones, pero se mantiene con el soporte vital adecuado
esperando, como todos los pacientes, tratar de su recuperación. Que no es el mismo caso, valga la puntualización, de los otros 5 pacientes cercanos a ellas. Es decir, ellos no presentan un cuadro agudo. Efectivamente, o sea, es un cuadro agudo, pero los casos son leves. La sintomatología es absolutamente leve, las condiciones son de manejo ambulatorio. Entiendo que ellos se encuentran en cuarentena en cada una de sus casas. Efectivamente, hay que estar perfectamente claro de que cada uno de los estamentos clínicos en los cuales se encuentran los pacientes van a determinar si aislamiento se realiza en su domicilio, en una casa hospitalaria o si requieren de cuidados intensivos. En este caso específico es atención domiciliaria, igual seguimos con los controles activos con todos estos pacientes. Cuando hablamos del espectro de contactos o el número de personas con las que tuvo contacto el caso índice, ¿a qué número nos estamos refiriendo exactamente hasta este momento? Sí, normalmente cuando hay la aparición de los casos, valga la redundancia, un caso importado, nosotros lo que hacemos es inmediatamente un censo, ¿no? Un censo de contactos, todos los movimientos que tuvo cada uno de los pacientes y se van determinando. Se los busca, se los ubica y se determina si existe o no sintomatología y se le da indicaciones de acuerdo a cada una de las circunstancias. En este caso en específico, en el cual tenemos un caso índice y 5 casos que estuvieron cerca de ella con sintomatología, a su vez hacemos un nuevo censo de nuevos contactos. Por eso es que hemos visto que en el pasar de los días y dentro de esta dinámica se han ido ampliando los rangos de control. ¿En total son cuántos? Ya 177 las personas que estamos dando seguimiento. Hay que puntualizar en algo. ¿Cómo no? Estos 177 personas, a medida que hayan cumplido 14 días posterior al contacto, se van yendo se les va descartando de la posibilidad de tener la enfermedad. Ahora, circuló en redes sociales, y de ahí la importancia de verificar y constatar la información para no alarmarnos. Circulaba en redes sociales una fotografía de un hombre joven que aparentemente sería el taxista que habría movilizado a la paciente índice cuando llega al aeropuerto internacional y que no daban con él. ¿Esto es real o es una información falsa? Nosotros hemos logrado contactar a todos los contactos. Ok. Los hemos ubicado, le estamos dando indicaciones. De ahí sabemos perfectamente que dentro de las redes sociales hay una cantidad importante de información que es completamente desatinada, falsa, y lo cual por eso siempre la invitación a la comunidad es de tener la información desde fuentes oficiales, porque si no va a ser bastante complicado. Como hemos visto, es más el pánico que lo que realmente está ocurriendo, la gravedad de lo que ocurre. E inclusive tratando de desestimar las acciones institucionales, lo cual está completamente fuera de lugar. Ahora, vamos con la sintomatología y un poco para que nuestra teleaudiencia tenga claro cuál es la sintomatología y qué medidas preventivas. Pero vamos con lo primero, sintomatología. Ya, básicamente el tema de la sintomatología es un cuadro respiratorio, ¿sí? Donde puede haber tos, estornudo, fiebre, es un elemento clave en este tema, y lo que puede sí darnos algún indicio de gravedad ya es la dificultad para respirar o que se estén sumando algún otro tipo de sintomatologías, ¿no? Que es indefinida, puede tener síntomas abdominales, pero sin embargo, como diarreas, pero sin embargo, lo fundamental, los temas de respiratorio y el dato particular de la dificultad para respirar puede ser un dato de gravedad. Lo que de ninguna manera quiere decir que alguien que en este momento tuviese un cuadro de afección respiratoria indique que sea coronavirus, porque de hecho han habido siempre este tipo de procesos que se dan en nuestra población, doctor. Sí, efectivamente, cuando hablamos de este proceso, primero de que tiene que ver no solamente la sintomatología respiratoria, sino que también tiene que haber un antecedente de tener un viaje. Específicamente nosotros hemos ampliado el rango de viajes, ¿no?, a países como China, Irán, Corea del Sur, y en la última actualización hemos incluido España y México, que es donde hemos tenido un número importante de casos. ¿Por qué digo que es importante el dato del viaje? Porque el virus todavía no se encuentra circulando en el país. El virus es un caso importado, ¿sí? Y estamos con el control de los contactos. Entonces esto es fundamental, no solamente los datos respiratorios. Ahora, estamos perfectamente claros de que hemos invitado a la ciudadanía a no automedicarse, que si tienen una sintomatología a hacerse atender a través de medios de salud, públicos o privados, de manera regular.
Adicionalmente, los métodos, los mecanismos higiénicos sanitarios que tiene que guardar todo como norma general, como regla general. No esto como medidas preventivas, ¿de qué tipo específicamente? El lavado de manos fundamental. Sí, el lavado de manos fundamental porque es precisamente el vehículo en el cual se transmite o se podría transmitir no solamente el coronavirus, sino todas las enfermedades. Entonces, el lavado fundamental, no el lavado de manos, agua y jabón, pueden coadyuvarlo con la utilización de gel con base alcohólica, ¿sí? Fundamental el mantener una distancia mayor a 1 o 2 metros con cualquier persona que tenga algún tipo de afección respiratoria, y quienes tengan la afección respiratoria, recomendable en ese caso sí, la utilización de una mascarilla y el aislamiento domiciliario. Pero no hay mascarillas, ¿aquello no es un problema o podría traer algún tipo de consecuencias? Entiendo que no, lo han dicho las autoridades de salud. Como lo hemos mencionado, en el caso de no contar con las mascarillas, primero el aislamiento en el domicilio, es decir, que no salgan a realizar sus actividades regulares por una parte, o pueden utilizar en el momento de estornudar o toser, cubrirse la boca y nariz con pañuelos de preferencia descartables para que puedan ser desechados. En todo caso, a nivel de los centros hospitalarios, ¿cuántos hay en el país preparados con áreas de aislamiento en el escenario de que se presentasen casos sospechosos o ya confirmados? Sí, nosotros hay que estar claro de que la respuesta en este tipo de eventos siempre va a ser progresiva. En la medida que vaya avanzando, las diferentes estamentos preparados van a irse desplegando o van a ir incrementando su capacidad para poder atender. En este momento tenemos 15 hospitales, los cuales han sido previamente preparados, ¿sí? Utilizamos los elementos aislados que tenemos, los espacios aislados que tenemos, pero dadas las circunstancias, dadas los eventos, inclusive se pueden desplegar mucho más salas, se pueden preparar o cerrar o utilizar de manera exclusiva espacios o áreas hospitalarias. Cerremos la entrevista tal vez haciendo un llamado a la calma, porque entiendo que no tenemos que estar alarmados ni con pánico. Es importante que la ciudadanía conozca, primero, temas que son fundamentales. La baja letalidad que tiene la enfermedad, ¿sí? Estamos hablando que por debajo del 3% tiene la letalidad por una parte. Segundo, de que es una enfermedad que ha evidenciado que más del 80% de los casos tiene sintomatología leve, es decir, que pasa tal cual como pasa con cualquier resfriado, ¿no? Quiere decir que logran recuperarse más del 80%. Así es. Enhorabuena. Y esto es importante porque a veces tratando de afectar la institucionalidad se piensa en quién creo y en quién confío. Los datos están dados y a nivel mundial, no son propios del Ministerio de Salud ni de ningún otro estamento, sino que son datos mundiales. Entonces es conocido de que no es el afán simplemente de generar una información falsa, sino todo lo contrario, de poder tener claro qué es lo que pasa. Ahora, estamos dentro de un evento de salud pública donde viene una oleada de casos, donde viene a nivel mundial se vienen replicando los casos, y eso evidentemente afecta muchos temas. El tema de que los pacientes estén aislados, el tema que no van a dejar de trabajar, van a dejar de asistir a las escuelas. Entonces todo eso afecta a la economía, el desarrollo normal de un país, y esos son los elementos que tenemos que considerar. Entonces las medidas fuertes para evitar este tipo de problemas y obviamente dejar de exponer a personas que sí pueden tener una mayor afectación, una mayor gravedad y tener que acudir al sistema de salud. Muchísimas gracias por su presencia y por sus orientadoras recomendaciones vertidas aquí esta mañana. Gracias. Ustedes, muchísimas gracias. Amigos televidentes, ha sido la presencia del doctor Julio López, viceministro de Atención Prioritaria en Salud Pública e Integral. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia Primera Emisión. Cuando volvamos tendremos en vivo también la presencia del abogado Andrés Madero, viceministro del Trabajo. Ya volvemos. Si está sano, no es necesario utilizar la mascarilla. Use la mascarilla si está cuidando a una persona con sospecha de tener coronavirus o si está tosiendo o estornudando. Amigos televidentes, y tal como lo habíamos anunciado en nuestros estudios, damos la cordial bienvenida al abogado Andrés Madero, ministro del Trabajo. Gracias por acompañarnos, ministro, buenos días y bienvenido. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole acerca de datos muy importantes que quisiéramos repasar para no elucubrar. Y es precisamente la situación del empleo pleno en el país, por un lado. Por otro lado, de cómo están los rangos del subempleo y del desempleo.
Yo creo que esos datos son importantes poderlos revisar si pudiéramos informarlo al país. Claro que sí, cómo no. Bueno, nosotros tenemos una tasa de empleo pleno que ronda aproximadamente en el 40% de la población económicamente activa y tenemos un desempleo que está estabilizado en aproximadamente el 4%. Importante destacar que esta cifra del 4%, sin dejar de ser una preocupación latente para el Estado, para el gobierno nacional, no es de ser una cifra que es inferior al promedio de la región, al promedio mundial inclusive de desempleo. Y nuestro principal problema se encuentra en el subempleo, en el empleo no pleno. En esas cifras del empleo no pleno, donde estamos trabajando incesantemente a través de varias aristas que permitan dar respuesta a este sentido. Por ejemplo... Ministro, permítame, y antes de que prosiga respecto de lo que se está haciendo, en el tema del subempleo, ¿hay un rango más o menos de porcentaje, un poco para poder estar informados? Usted me dice que el empleo pleno está en el orden del 40%, hay otras cifras que dicen 38%, pero sí, a la que usted, entre 38.8, el rango es 38.40, sí, empleo pleno. En el desempleo, 4%. ¿Y el subempleo, en qué rangos nos manejamos? Dentro del subempleo se encuentran el empleo pleno, el empleo no remunerado, el empleo no pleno, el empleo no remunerado y otros empleos no registrados. ¿Cuál es la característica principal de las personas que no tienen el trabajo de 40 horas semanales por lo menos o que no ganan la remuneración básica por lo menos? Entonces, pero hay veces que se da por voluntad propia. Por ejemplo, una persona quiere o tiene la disponibilidad para elaborar una jornada suplementaria parcial y no labora la jornada completa. Entonces, al no elaborar la jornada completa, forma parte de un subempleo, a pesar de que cuenta con todas las formalidades de ley. Ministro, y en ese sentido, ¿qué es lo que se está haciendo por parte del gobierno nacional? Venimos hablando ya desde hace algunos meses de la necesidad imperiosa de poder llevar al seno de la Asamblea una propuesta del gobierno de reforma laboral. ¿Qué ha pasado con ello y por qué la demora? Bueno, es una intervención que se está realizando a nivel intersectorial, no solamente desde reformas laborales, sino podríamos indicar primero que hemos puesto la casa en orden como gobierno nacional, hemos hecho un ajuste fiscal. Ustedes recuerden el decreto ejecutivo 135 que permitió un ahorro y una austeridad demostrada, por ejemplo, con la eliminación de gastos superfluos que tenían los ministerios, las instituciones públicas en temas de planes de celular, planes de telefonía privada para los ministros, la reducción de la remuneración en 10%, a las máximas autoridades del gobierno nacional. Son datos importantes. ¿Qué hay de la reducción de la nómina laboral innecesaria o aquellas cuotas políticas que por compadrazgos y amigazgos entra gente que no tiene nada que ir a hacer a un ministerio? Se ha hecho una optimización a nivel nacional en el tema de optimización de recursos, ¿a fin de qué? A fin de garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía, que no haya una persona que no está brindando servicios, que no haya una persona que esté cumpliendo una función específica dentro del sector público. Eso se va a eliminar. Quiere decir que no haya pipones, en otras palabras. Que no haya pipones, que no haya personas que no estén dando todo el servicio. ¿Y se ha dado esa reducción? Se ha dado una reducción. ¿En qué porcentajes, ministro? Cada institución lo ha realizado de manera óptima, tomando en cuenta su recurso humano, la prestación de servicios que realiza y el recurso económico, lógicamente, para que la ciudad esté tranquila. Pero volvamos en este tema a recalcar a la gente que la principal disposición del presidente Lenín Moreno es mantener la calidad y la cantidad en la prestación de servicios a la ciudadanía, especialmente en los servicios de educación, salud, seguridad ciudadana y todas las demás instituciones que prestan servicios a la ciudadanía. Ministro, en lo que tiene que ver a la reforma laboral, que usted indica, es más que solamente presentar una propuesta, sino poder consensuar y poder determinar los puntos críticos para poder allí acometer con propuestas serias. ¿Cuáles son los ejes de la misma? Bueno, más allá de esto también, como le indicaba, se ha hecho ya la ley de simplificación tributaria, que permite a las instituciones, a las personas, a los micro y pequeños empresarios, a los artesanos, tener una facilidad para desarrollar sus emprendimientos, sus negocios, con la tranquilidad de estar cumpliendo con las normas y no con un aparato de trámites que les complique la vida. Se eliminó el anticipo al impuesto a la renta, por ejemplo, que fue un incentivo importante, va a ser un incentivo importante que va a darle más liquidez a estas personas naturales o jurídicas en el momento más importante, cuando esté su proyecto desarrollándose. ¿Y qué hay de la reforma laboral? Porque no deja de ser menos importante. Es como una mesa que tiene tres patas, pero le falta una.
va avanzando y tenemos también la ley de emprendimiento ¿Ya? que se aprobó y se publicó la semana pasada. Lo dimos a conocer aquí. La ley de emprendimiento en el artículo 44 determina y recoge el contrato por emprendimiento para que los emprendedores puedan tener una norma, una herramienta que les permita tener el contrato para sus trabajadores y que se dediquen a cumplir con su Enhorabuena, actividad. ministro, pero ¿para cuándo o qué le falta a esa reforma laboral y cuándo calcula usted que va a poder estar en la Asamblea? Bueno, yo estoy convencido de que toda la Asamblea va a tener la sensibilidad de que en los próximos días, ya ahorita se encuentran en una vacancia, y en los próximos meses o en los próximos días... O sea, ustedes ya tienen lista la reforma. Nosotros tenemos ya consensuados muchos puntos de estos ¿Qué temas les de reforma. falta? ¿Cuáles son los cuellos de botella? Siempre va a haber alguna discusión ¿Como pendiente. por ejemplo? Son temas puntuales de ciertos sectores específicos, pero como le digo, ya hemos tenido el apoyo y el respaldo total, primero de la ciudadanía en general, de las personas que hoy no cuentan con un empleo pleno, que requieren esta reforma para que se presente. En plazos y tiempos, ¿cuándo calcula usted que estará lista con esos puntos difíciles o de cuello de botellas ya dilucidados y que puedan remitirla al legislativo? Más allá que la reforma laboral, como digo, ya se está implementando todos los pasos. Por ejemplo, hoy ya tenemos un término que se está contando para el tema del contrato por emprendimiento, que fue parte ya de la reforma. O sea, ya estamos dentro de ese término, vamos a cumplir con una disposición a través de un acuerdo ministerial que va a dar lugar al contrato por emprendimiento, que está ya aprobado en la ley de emprendimiento de la misma materia. Ministro, otro tema que no es menos importante es el tema de controles que haga la autoridad del trabajo para verificar si toda la plantilla de trabajadores de las empresas, tanto públicas como privadas, están debidamente afiliados, si las empresas no están en mora. Entiendo que esa también ha sido una preocupación muy importante de su parte. Sí, y eso permite atender el problema del subempleo, por ejemplo. Durante el año 2019 realizamos más de casi 27.000 inspecciones a nivel nacional, se implementaron más de 2.600 sanciones por casos de incumplimiento. En lo que va el año llevamos aproximadamente 5.000 inspecciones, ya se han sancionado aproximadamente también a 500 empresas naturales o personas naturales que no han cumplido con la normativa, y lo importante es que la ciudadanía sepa que existe el control de parte del Ministerio. Esto ha permitido, por ejemplo, si usted me permite, ¿cómo no?, indicarle, cuando inició la gestión del presidente Lenín Moreno se encontraban aproximadamente 1.980.000 contratos registrados en el Ministerio del Trabajo. Hoy se encuentran más de 2.430.000 contratos registrados. Un incremento importante que determina ¿qué? Determina que el control realizado por el Ministerio del Trabajo se ve reflejado en estas nuevas contrataciones formalizadas. Ministro, ¿cuál es el denominador común de las falencias, de las fallas que muchos empleadores tienen con sus trabajadores? Bueno, los principales motivos de sanción son la falta de afiliación al seguro, la falta de tener un contrato registrado en el Ministerio del Trabajo, la falta de un pago oportuno de la remuneración o la falta del pago de la remuneración básica sectorial, por lo menos. ¿A dónde tienen las personas, para que tengan clara la película, que acudir cuando hay alguna falla de esta naturaleza a efectos de que pueda ser corregida y el empleador que está faltando sancionado? Hoy que estamos viendo un mundo de tecnología, existen varios canales por los cuales pueden acercarse a presentar sus denuncias o sus dudas. Primero, pueden hacerlo presencialmente en cualquiera de las oficinas del Ministerio del Trabajo. De igual manera, a través de una línea telefónica gratuita, 1-800-266-822, una línea gratuita donde se puede mantener inclusive la confidencialidad y la restricción en los nombres de las personas que presentan la denuncia. Aquello es importante. Importantísimo, y también a través de correo electrónico denuncias@trabajo.gov.es, y finalmente a través del Sistema Único de Trabajo, que es un sistema informático que está colgado en la página web del Ministerio, www.trabajo.gov.es. A través de estos canales nosotros hemos implementado importantísimos controles, como digo, que han permitido regularizar aproximadamente a 40.000 personas en el Seguro Social también, porque trabajamos conjuntamente con ellos y estamos haciendo un control importante en temas de extranjeros a fin de que no sean vulnerados sus derechos y que a través de esta vulneración tampoco se vulneren derechos y se eviten plazas de empleo para los ecuatorianos. Ministro, entiendo que hoy precisamente va usted a entregar notificaciones de sanciones a empresas que están incumpliendo. Hoy continuamos con el proceso. ¿Va a ser aquí en Guayaquil? En Guayaquil vamos a realizar la entrega de sanciones, de resoluciones de sanción que se han emitido por los incumplimientos encontrados, y continuaremos con el proyecto de dar las inspecciones necesarias a fin de ejercer los controles pertinentes para evitar explotación laboral. Gracias por su presencia, ministro, y por darnos a conocer aquello que yo creo que es esencial y son buenas noticias para los trabajadores. Que tenga usted un día excelente. Muchas gracias, y siempre a la disposición del Ministerio del Trabajo para estar del lado de los trabajadores y evitar cualquier transgresión en sus derechos laborales. Amigos televidentes, ha sido la intervención del abogado Andrés Madero, ministro del Trabajo. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.
hallan más de 600 bloques de cocaína en una cisterna al sur de Guayaquil. La policía detuvo a 2 personas. Son jefas de Estado y 12 son jefas de gobierno. 7 de la mañana con 33 minutos, de vuelta con ustedes, y a esta hora se incorpora a la noticia Primera Emisión José Luis Arévalo. José Luis, qué gusto, bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias para ti, Luisa. Para mí siempre es un privilegio contar contigo, estar contigo, sobre todo ahora que es el mes de la mujer, ¿no? El 8 de marzo, y vamos a estar ahí rindiéndole tributo tal como se merece, y sobre todo tú, una mujer muy, pero muy trabajadora. Muchísimas gracias. Nuestro saludo a la mujer ecuatoriana y sobre todo a todas esas amas de casa maravillosas, mujeres que día a día nos honran con su sintonía, trabajando también desde el hogar, que es el trabajo más duro, más arduo y que no siempre es reconocido. Nuestro saludo cálido para ustedes, para la profesional, para la ama de casa, para la obrera, para la campesina, para la mujer en general, símbolo de progreso y de pujanza de un país. La clave, la columna vertebral de la familia, siempre la mujer. Nuestro respeto y cariño para ella. Y vamos a rendirles tributo como lo hacemos no solamente en el mes de marzo, todos los días del año, en cada una de nuestras emisiones informativas y a lo largo de la programación de RTS. Pero en el caso nuestro, informándoles, así que presten mucha atención a lo que José Luis tiene que compartirnos. Muy bien, perfecto. Vamos con el desarrollo. 7:34 de la mañana. Atención. 14.500 llamadas se registraron el fin de semana en el call center 171 para obtener información del coronavirus. 66 de ellas están en seguimiento tras presentar los síntomas del COVID-19. El mayor número de consultas provienen de la ciudad de Guayaquil. Veamos. Las plataformas tecnológicas diseñadas para el monitoreo del coronavirus ya han dado sus primeros resultados. Las personas que presentan fiebre, tos y problemas respiratorios deben comunicarse al número 171 para obtener información sobre el coronavirus. Durante el fin de semana, 14.500 llamadas ingresaron al sistema relacionadas con el COVID-19. De ellas, solo 66 están en seguimiento. De esas 14.500 llamadas, 66 llamadas pueden despertar ciertos síntomas que nos pueden hacer trabajar personalizadamente con los ecuatorianos. En este 66 llamadas trabajamos el proceso de telemedicina. La línea 171 está habilitada también para obtener información oficial. La otra plataforma en funcionamiento es la página web www.citas.med.es para registrar sus datos. El fin de semana se contabilizaron 33.552 registros. Estamos haciendo además es facilitando el seguimiento, monitoreo e identificación de los grupos de contactos, los grupos habitacionales de cada una de las personas que podrían tener el virus o que podrían estar en riesgo de tenerlo. El sistema también ha dado como resultado el agendamiento de 10.000 citas médicas para personas que tienen dudas sobre el virus. Los mecanismos han sido diseñados para evitar el colapso en el sistema de salud. Que los ecuatorianos necesariamente que tienen o sienten algún síntoma no vayan a un centro de salud de forma inmediata, pueden llamar al contact center 171, pedir una cita médica, agendar este turno que está disponible a los ecuatorianos. Las autoridades a través de este sistema también están realizando el control de las personas que viajaron en el vuelo del 14 de febrero, en donde se trasladó la primera persona detectada con coronavirus en el Ecuador. Informó Valeria Navarro. Mantenga el distanciamiento social, al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como el coronavirus, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, podría inhalarlo. Y ahora queremos contarles los pasos para un correcto lavado de manos, algo que podría incluso salvar vidas. Adriana Méndez nos tiene los detalles. No necesita mucho para esto, sino solo agua y jabón líquido.
Este es el método más efectivo para prevenir enfermedades contagiosas, porque disminuye la incidencia de bacterias y microorganismos dañinos a la salud. ¿Por qué es importante lavarse frecuentemente las manos? Lavarnos las manos realmente porque así evitamos llevar infecciones. ¿Ha escuchado el tiempo necesario para realizar el lavado de manos? Un lavado de manos aproximadamente con jabón líquido dura de 40 a 60 segundos. La desinfección de las manos con el alcohol gel es de 20 a 30 segundos. La Organización Mundial de la Salud indicó que miles de personas mueren a diario en todo el mundo a causa de infecciones contraídas mientras reciben atención sanitaria. Vamos a coger jabón líquido de una manera muy generosa. Es importante que en su casa y en su lugar de trabajo se genere la cultura de mantener siempre la higiene de manos. Hágalo muy a menudo para mantenerse sano. Aquí ya nuestras manos están limpias para todo momento. Tenemos que ser conscientes que tenemos que lavarnos las manos para evitar las infecciones cruzadas en este caso. Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes. Hay tips que les serán muy útiles al momento de realizar esta técnica. Por ejemplo, los elementos a usar. Se les recomienda que utilicen el jabón líquido, no jabón barra. ¿Por qué? Porque en el jabón barra, el momento que se lo utiliza, se lo deja ahí y eso va a proliferar más gérmenes. Recuerde, tenga esto claro, esta técnica es eficaz para prevenir la propagación de microbios. Bastará con suficiente agua y jabón líquido y usted notará la diferencia no solo en el aspecto, sino en su salud. Adoptar esta precaución le traerá beneficios. Informó Adriana Méndez. Muy bien, vamos a seguir con más información. Amables televidentes, les contamos ahora que en Loja la Intendencia de Policía y la ARSCA realizaron operativos en farmacias de toda la ciudad. El objetivo era evitar la especulación de precios. Durante los controles se constató que existe desabastecimiento de productos como mascarillas. Autoridades de la ciudad de Loja realizaron operativos de control en toda la ciudad, en farmacias, centros comerciales en donde se distribuyen medicamentos, para verificar que no existe especulación de precios debido a la alerta que generó el primer caso de coronavirus en el país. Advirtiendo a los propietarios de farmacias, supermercados, de que la especulación de precios es sancionada por el COIP con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Fueron verificando que existe el producto como mascarillas y alcohol y que tengan el registro sanitario y que no estén caducados. Bueno, hemos encontrado ya un desabastecimiento total de lo que es geles antisépticos. La mayoría de las farmacias nos han dicho que ya el día lunes nuevamente se estoquearán. En las diferentes farmacias de la ciudad de Loja se pudo evidenciar a la ciudadanía tratando de comprar alcohol y mascarillas, pero el producto ya se agotó. La verdad fue bien acontecida la clientela que llegó a comprarlo porque fueron las 10 de la mañana, 11 y ya no hubo nada de mercadería, tanto de gel antiséptico, mascarillas, alcoholes, grandes especialmente. Se vendió bastante. En Loja informó Marcela Constante Brito. Entre tanto, continúa el desborde y la preocupación por la ciudadanía por adquirir una mascarilla, gel, desinfectante y alcohol en las farmacias de Guayaquil. El intendente del Guayas detuvo a una mujer mientras que una distribuidora tuvo que devolver dinero a los clientes por expender estos productos con sobreprecio. Han pasado más de 24 horas desde que se conoció que Ecuador ya tiene confirmada la presencia de COVID-19. En este trayecto, varias novedades se han presentado. Por ejemplo, operativos de la Intendencia del Guayas, donde se constató que algunas farmacéuticas no vendían mascarillas, aduciendo que se habían terminado, pero afuera de ellas, vendedores ambulantes las revendían a costos más elevados. Estoy comprando mascarillas. Yo estoy comprando mascarillas. Ahí no hay mascarilla. Pero mire cómo la andan vendiendo acá afuera. $5 van vendiendo. ¿Usted cree que eso está bien? A dólar la vendo. ¿Quién? ¿Usted o quién? Yo no la vendo. ¿Quién está vendiendo? Una tía que está por allá, yo no sé dónde está vendiendo $1. ¿Esto qué es esto? Es alcohol. Esto tiene que estar, esto aquí no puede ser. Eso no puede porque no. La policía retuvo a la vendedora. O sea que porque estoy sentada, tengo eso ahí, ya uno lo cogen como si uno fuera delincuente.
Una mujer llegó durante el operativo con su factura. Comentó que la tarde del sábado compró una caja de mascarillas por el costo de $60. Compré aquí en la farmacia que a la vuelta ayer desesperada. Créame que gasté todo el dinero ayer, $60. ¿Dónde compró usted? Aquí a la vuelta. Le avisó al intendente y la autoridad le exigió al administrador de esta farmacéutica que le devuelva $20 porque su costo real era de 40. Y usted sabe cuál es el precio que están vendiendo y ya vamos a corroborar que efectivamente se esté vendiendo el precio que habíamos quedado. $60 me cobraron. ¿Y cuánto es? Lo único que queremos es que por favor que hagan la devolución. Muchísimas gracias. $40 cuesta la caja. Sí, en eso le están vendiendo ayer. Hay personas que se quieren aprovechar y desde la Gobernación del Guayas no vamos a permitir, no vamos a tolerar que se quiera ver la cara a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que comprar a un precio justo. Hasta el momento, a escala nacional, se han desplegado 948 operativos en las 24 provincias. En total, 1.623 farmacias han sido supervisadas. Los controles continuarán para evitar especulación de precios y garantizar la venta legal de suministros necesarios para estos tiempos, informó Adriana Méndez. Y vámonos hasta Cuenca, donde la noticia del primer caso confirmado del coronavirus en Ecuador causó alarma en la población. Los habitantes de la capital Azuay acudieron a las farmacias a adquirir mascarilla, gel, alcohol y vitaminas, que luego provocó desabastecimiento de estos productos. Apenas se había conocido sobre el primer caso de coronavirus en el país, en la provincia de Azuay, la población de esta urbe adquirió todo el stock de mascarillas existentes en las farmacias, dejando desabastecido totalmente de este producto. Lo que son mascarillas, eso sí no hay. El mercado no estaba preparado en realidad para cubrir la demanda que se dio el día de ayer, luego de que se hizo pública la información de que se habría confirmado ya el primer caso de coronavirus. Pero no solo las mascarillas se terminaron, sino también no existe en venta gel para las manos, alcohol e inclusive vitaminas. El gel, las mascarillas, los desinfectantes y las vitaminas también. Pero ¿cuáles son las razones que argumentan las farmacias para la escasez de estos productos? Lo que pasa es que se ha desabastecido, pues como cayó justamente esta noticia el fin de semana, entonces no hay los proveedores quien nos distribuyan. Las autoridades reconocen la falta de los medicamentos. Todo lo que constituye productos para el aseo, productos antisépticos, fueron en realidad los que ayer prácticamente se vieron agotados. Sin embargo, de la escasez, la Intendencia vigila que no haya especulación en otros productos. Verificar que no se estén ocultando los productos para generar una sensación de desabastecimiento e incrementar los costos. La comunidad se encuentra informada sobre el virus. El aseo personal, limpieza de manos, protegernos un poco con mascarilla. Aunque otros se aferran a la religión. Diosito le va a curar mucho, pero si usted no tiene fe, se puede morir. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Indique si ha viajado a una zona donde se haya notificado la presencia del coronavirus. Es mejor evitar y quedarse en casa hasta que se recupere si es posible. Investigadores en ciencia y tecnología en el mundo son mujeres. De vuelta, amables televidentes, 7:50 de la mañana. Nosotros con más información aquí en la noticia Primera Emisión, Lisa. Claro que sí, José Luis, y amables televidentes, para contarles que un ciudadano extranjero fue asesinado esta madrugada en el norte de Guayaquil. El crimen fue cometido por dos sujetos que iban a bordo de un auto. A la víctima le propinaron varios disparos mientras conversaba con amigos en uno de los parqueaderos de Sauces 3, en el norte de la urbe. Según testigos, dos sujetos se bajaron de un automóvil y le dispararon a quemarropa. Luego huyeron con rumbo desconocido. Se habla de un seguimiento dentro de esta zona a pie. Posterior del evento violento, se embarcan en el vehículo y abandonan el mismo con rumbo desconocido. Luego de haberle realizado un análisis externo de su cuerpo, se constata heridas de proyectil de arma
del fuego en diferentes partes de su cuerpo. El hombre, de nacionalidad colombiana, fue identificado como Juan Carlos Gómez Valencia. Tenía 36 años y no registraba antecedentes penales. La Policía Nacional allanó su domicilio en busca de evidencias, situación que disgustó a sus familiares. La policía llegó a la casa a revolcar toda la casa. Dicen que supuestamente que los papeles de la moto decía la dirección exacta, algo que es imposible. Eso sea así. Encontramos como 10 indicios balísticos. La policía y la fiscalía está investigando los motivos de la muerte. El fallecido trabajaba en una pizzería para mantener a sus 2 hijos menores de edad. Informó Jorge Salazar. Y ahora les informamos que hayan más de 600 bloques de cocaína en una cisterna, esto en el sur de Guayaquil. 2 personas fueron detenidas. Veamos. Envuelta en forma de ladrillo, la gran cantidad de droga fue encontrada en el allanamiento. Más de 660 bloques de sustancia, presuntamente cocaína, hasta lo que conocemos. Tras un trabajo en conjunto de inteligencia entre el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo Especial Antinarcóticos de la Policía Nacional, con 15 uniformados, se halló la sustancia en un inmueble que era alquilado cerca del puerto de Guayaquil, al sur, en la ciudadela Los Esteros, para guardar el alcaloide y distribuirlo posteriormente. A simple vista no deja ninguna opción a que se pueda identificar la caleta. Esta es una especie de bodega, por llamarlo de alguna manera, de sustancia que ingresa desde la frontera norte del país y que posterior es transportada o enviada mediante contenedores a través de los puertos hacia Europa. En los bloques hay 3 logotipos con el que se identificarían las bandas de narcotraficantes. Encontraba esto encaletado, se sacó del interior del fondo, incluso de un lugar que parecía una cisterna. Tenemos 2 personas que van a ser investigadas en el proceso. La droga fue llevada a la unidad policial y los detenidos se presentarán a una audiencia. Se desconoce si tienen antecedentes penales, informó Adriana Méndez. Y una familia venezolana murió cuando una luz de lodo sepultó la vivienda donde descansaban en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. El deslizamiento de tierra ocurrió tras una intensa lluvia caída en la zona. Fueron los vecinos quienes dieron la alerta de que la vivienda de la familia venezolana estaba sepultada por el deslave de un cerro en la parroquia La Esperanza de Quevedo. La intensa lluvia provocó la desgracia donde murieron los esposos Ivonne Pulgar y Junior Ramírez junto a su hijo. Cuando nos avisaron pensábamos más bien que será que estaban atrapados, no podían salir, pero nunca nos imaginamos de que ellos estaban tapiados en algún momento. Las víctimas habían llegado hace 3 meses desde Caracas y trabajaban cuidando las instalaciones de un aserradero en Quevedo. Hacemos el llamado a la ciudadanía en razón de que son ciudadanos, compatriotas venezolanos, para que se pueda difundir de la mejor manera y poder tener un acercamiento a quienes son familiares directos relacionados con ellos para iniciar los trámites respectivos. Los bomberos, policías y militares trabajaron en la recuperación de los cuerpos que fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Encuentran media tonelada de droga en una embarcación. La Armada del Ecuador recibió un llamado de auxilio del barco mercantil Imari por el presunto abordaje de 4 hombres armados que pretendían contaminar los containers de la nave con sustancias sujetas a fiscalización. Personal del retén naval de Pozorja se dirigió a realizar la inspección correspondiente y allí encontró violentadas las seguridades de uno de los contenedores que eran transportados por esa embarcación. La Fiscalía investiga este suceso. Y por otra parte, queremos contarles que la Policía Nacional detuvo a una banda dedicada a robar en alta mar. Los aprehendidos almacenaban armas de fuego y radios en su vivienda ubicada al sur de Guayaquil.
Se busca conocer si estas armas de fuego han sido utilizadas para actos ilícitos. Para la Policía Nacional es un golpe bastante importante porque hemos detectado esas armas de fabricación industrial que son las que se utilizan en los diferentes delitos. En este caso en alta mar, o también podemos verificar ya con criminalística si son utilizadas o fueron utilizadas en alguna muerte aquí dentro de la ciudad, en la parte urbana. Posiblemente se trate de una banda organizada dedicada al almacenamiento de radios que les permitía conocer detalles de embarcaciones en alta mar. Los agentes de control llegaron hasta el sector del Guasmo Sur, donde hallaron otras evidencias. Un arma de fuego tipo subametralladora, un arma de fuego tipo subfusil, un arma de fuego tipo pistola, alimentadoras, cartuchos, radios de comunicación con sus cargadores, baterías, 34 candados tipo botella para seguridad de contenedores, 6 candados tipo cadena para contenedores y un motor de marca Suzuki. Con estos elementos, los implicados realizaban asaltos a camaroneras o embarcaciones, además de contaminar contenedores. Los candados que tenemos como evidencia, que son de las dos modalidades, tipo botella y los de cable de acero, son los que normalmente se utilizan a los contenedores ya cuando salen del puerto después de sus debidos chequeos. Entonces entendemos que ellos en alta mar hacían la contaminación a esos contenedores, para eso es la utilización de los candados que están como evidencias aquí en presencia de ustedes. La policía animó a los perjudicados a que formalicen sus denuncias para el avance de las investigaciones, informó Adriana Méndez. Hoy de inmediato vamos con las 5 noticias más importantes de este día. 5 nuevos casos de coronavirus en Ecuador, confirmó la ministra de Salud, Catalina Andramuño, correspondientes a familiares cercanos de la primera paciente detectada. La mujer de 71 años de edad sería la única en estado crítico. Y para combatir eficazmente el coronavirus es indispensable tomar medidas de prevención. El correcto lavado de manos es clave para evitar contagios, limpiar las superficies más utilizadas, consultar al médico ante fiebre y tos sostenida e informarse únicamente a través de fuentes confiables. Son algunas de las medidas que remarcó la Organización Mundial de la Salud. 7 personas, entre ellas 2 menores de edad, murieron y más de 15 resultaron heridas cuando el bus en el que se transportaban sufrió un desperfecto mecánico, momentos en que descendía por una pendiente, esto en Santo Domingo de los Áchilas. Se investiga el paradero del conductor. Hayan más de 600 bloques de cocaína en una cisterna al sur de Guayaquil. 2 personas fueron detenidas. Según la policía, el alcaloide estaba recubierto con cinta de embalaje y láminas de aluminio. La droga tendría como destino Estados Unidos y Europa. Y la Policía Nacional detuvo una banda dedicada a robar en alta mar. Los aprehendidos almacenaban armas de fuego y radios en su vivienda, ubicadas al sur de Guayaquil. Y con esto estamos poniendo punto final aquí a la noticia Primera Emisión. No sin antes agradecerles su gentil sintonía e invitarles a que sigan en la señal de RTS, pues lo que viene es la noticia en la comunidad, junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Rosa Elena Vázquez. De nuestra parte, que tengan un día estupendo.